Buenos días, mi nombre es Yay Tatiana Rodríguez Amado, del grado 10º de la institución educativa Quebrada de Becerras. Hoy quiero contarles del libro Narrativas de Vida y Memoria. Este libro contiene 74 páginas y está dividido en 4 partes, 4 biografías, aproximaciones biográficas a la realidad social del país. En la primera encontramos a Ana Fabricia Córdoba Cabrera, una líder afrodescendiente quien nunca se permitió el silencio mientras estuvo viva. En la segunda historia encontramos Nombres propios, que son poemas basados en los recuerdos de la escritora, donde cuenta brevemente parte de su infancia y parte de cómo murieron estos jóvenes. En la tercera encontramos a Memoria de Vida y Muerte, en homenaje al profesor universitario Alberto Alzate Patiño, quien fue asesinado porque sus estudios chocaban con intereses económicos con proyectos hidroeléctricos de Urrá. En la cuarta y última encontramos María, la Memoria y el Grito, un testimonio desgarrador de una mujer que cuenta múltiples situaciones violentas que tuvo que vivir hasta que pudo salir de aquellas situaciones. Este libro tiene como objetivo recordar y en algunos casos dar a conocer las situaciones que vivieron estos personajes para que estas situaciones no queden en el olvido, que no queden sepultadas en la negación de la verdad. En la primera historia, que es de Ana Fabricia Córdoba, que fue escrita por Gustavo Hincapié Vera, nos cuentan que ella era de la zona bananera del Urabá, Antioquia, y había llegado allí huyendo de la guerra bipartidista del norte de Santander. Allí colonizaron terrenos baldíos para la siembra, los cuales fueron bastante productivos, especialmente para el banano. Esto empezó a llamar la atención de empresarios como también de grupos armados. En esa época, en ese entonces, empezaron los movimientos sociales y sindicales fuertes en la región, FARC y EPL. En 1985 surgió la Unión Patriótica, UP, propuesta en manada de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, a la cual a finales de los 80s empezaron a articularse otras organizaciones. Arsenio Córdoba, hermano de Ana Fabricia Córdoba, fue uno de los concejales electos por la Unión Patriótica en el municipio de Apartadó, mientras que Ana Fabricia se destacaba como líder comunitaria en las zonas rurales. En 1991 el EPL entregó sus armas y se convirtió en un movimiento político denominado Esperanza, Paz y Libertad. En 1995 se hizo evidente el paramilitarismo en la región y ese mismo año fueron asesinadas más de 1,000 personas. Como también los familiares de Ana Fabricia fueron víctimas del aracatazo el 12 de agosto. El 22 de junio de 1996 fue asesinado Arsenio Córdoba y la violencia acorraló a Ana Fabricia por todos lados. Entonces ella tenía un apego demasiado fuerte a sus tierras y se quedó allí junto a su esposo Delmiro Ospina, a quien asesinaron después en una incursión paramilitar. En el 2001, ella tuvo que irse para Medellín buscando un mejor futuro para sus hijos. Y cuando llegó a Medellín, llegó a la Comuna 13, pero no fue aceptada por los milicianos, entonces tuvo que desplazarse para la Comuna Nororiental, al barrio La Cruz. El 11 de junio de 2004, Ana Fabricia fue acusada de ser auxiliadora de la guerrilla y fue detenida por el Comando de Élite Antiterrorista de la Policía Nacional. Fue llevada a la cárcel El Buen Pastor, donde estuvo recluida durante 2 meses, y el 14 de septiembre, alias Cristian, reconoció frente a la fiscalía, que sus señalamientos habían sido producto de las torturas por parte de la Policía Nacional.
en movimientos y movilizaciones, y así exigir el respeto de sus derechos, tanto de ella como también de sus hijos. Ella fue fundadora de Late Paz, Líderes Adelante por un tejido humano de paz, y de Mujeres Aventureras, Mujeres Desplazadas, Cabezas de Familia y Gestoras en Derechos. El 7 de julio de 2010, 11 meses antes de su propia muerte, ella recibió una llamada de Jonathan Arley Ospina, su hijo, donde le decía que lo iban a matar y que señalaba como responsables a integrantes de la policía. A la mañana siguiente, como en esas de las 11 de la mañana, encontraron su cuerpo sin vida en una cañada en el sector de La Honda, cerca al barrio La Cruz. Este muchacho tenía 19 años y tenía una hija. El 29 de abril del 2011, en una sesión de Comité Metropolitano de Derechos Humanos, Ana Fabricia denunció las amenazas que habían contra su vida y señaló como directos responsables a integrantes de la policía. Ella se enfrentó a la burocracia de las oficinas encargadas de atender a las personas desplazadas, y siempre decía que ellos no los entendían y que necesitaban personas que sí los entendieran. La policía le propuso un análisis de riesgo, pero ella se negaba, pues ya que desconfiaba de ellos, porque ya era la misma institución a la cual ella estaba denunciando. Pasó como un mes y el 7 de junio del 2011 fue asesinada al interior de un bus en la ruta Santa Cruz de un disparo en la cabeza. Su asesinato fue un fuerte golpe para las movilizaciones sociales en Medellín, y por esto empezaron a desmovilizarse de a poco, a dispersarse. El 1 de febrero de 2014 fue asesinado su hijo Carlos Arturo, de 4 disparos, y sus hijos seguían denunciando que las amenazas contra su vida no cesaban después de la muerte de Ana Fabricia. En la segunda historia, que son nombres propios, fue escrita por Marta Quiñones, donde la escritora quiere darnos a conocer estos poemas en honor o en memoria de aquellos muchachos que murieron por manos de la violencia. Está dirigida a cinco personas, 5 muchachos, que son Josepo, Sandrina, Rafa, El Secre y Jairito. La primera, que es de Josepo, nos cuenta que este muchacho se fue a prestar el servicio y aún no tenía la mayoría de edad, pero que necesitaba la libreta para así poder trabajar. Ella cuenta que su infancia fue una época de gozo y que Josepo era un filósofo nato que le gustaba hablar de la vida. Y ya contándonos cómo fue que murió, dice que él salió a hacer una carrera en el taxi el cual él manejaba, recogió 2 hombres y estos al final de la carrera no le pagaron y lo asesinaron. La segunda historia está dirigida poemas. Está dirigida a Sandrina y Rafa. Nos dice que ellos eran esposos. Sandrina no hacía mucho, se había embarazado, tenía 15 años y pues por esto ellos se casaron. Dice que Rafa era moreno, de cara redonda y marcas indígenas, que era un muchacho alegre y risueño, y que Sandrina era una esposa ejemplar, enamorada de su esposo y su hija. Cuenta cómo desde un momento todo estaba bien en donde ellos vivían, y cómo desde entonces empezó a cambiar la situación y empezaron a aparecer muertos, y de una discusión y un mal señalamiento ya estaban condenando a estas personas al sepulcro. Así que empezaban de a poco a irse para Medellín, y la primera muerte cercana a
a su entorno fue la de Julio, que era el hermano de Tao, esposo de Nancy, hermano de la hermana de Sandrina. Dice que llamaron a la puerta de la mamá de Rafa, llamaron a la puerta de la mamá de Tao para decirle que su hijo estaba en el hospital y que se podía ir a reconocerlo. Y a Tao le dijeron que si podía ir a reconocer a su único hermano. La siguiente historia es de El Secre, Carlos, que era apodado El Secre porque era el mayor del grupito de amigos que estaba entre los 12 y 14 años. La guerra allí apenas comenzaba y empezaban a haber muertos, pero eran guerrilleros, entonces ellos como que no le prestaban tanta atención. La siguiente historia se llama Jairito. Jairito es un bravucón que le pegaba, era un bravucón que le pegaba a cualquiera que se le atravesara por el camino. Ahí nos cuentan que empezó una época en la cual a la más mínima sospecha de que eran milicianos o marihuaneros recibían su sentencia anticipada, y que durante más de 15 años las campanas de la iglesia no dejaban de replicar. Un día llegó la mamá de Jairito a tocar en la casa de los vecinos preguntando si alguien había visto a su hijo, pero pues nadie sabía nada, entonces salieron a ayudarla a buscarlo, pero no consiguieron nada, así que solamente les quedaba pues esperar el día siguiente. Y en la mañana siguiente lo encontraron degollado con signos de tortura en una zanja. En la tercera historia encontramos Memoria de vida y muerte, que fue escrita por Luis Fernando López y Omar David Tobor. Es el perfil del profesor Alberto Alzate Patiño. En esta historia los escritores quieren darnos a conocer desde una perspectiva donde el mismo profesor está contando la historia. Nos dicen que el profesor se encontraba emocionado porque ese día iba a tener una entrevista con una periodista española. Pensaba exponerle sobre sus estudios en cuanto al impacto ecológico y humano que tendría la construcción de los embalses de la central hidroeléctrica en Urra. Dice que la esposa Berta le dijo que su amigo Alcides lo esperaba al otro lado de la línea telefónica. Él contestó y le dijo al amigo que lo acompañara en la entrevista, pero este le dijo que no podía porque su sobrino había tenido un accidente y tenía que acompañarlo a la clínica. Más o menos como a las 5 de la tarde tocaron a la puerta, timbraron, y pues no era usual que él abriera, pero como estaba esperando a la periodista, entonces salió a abrir y se encontró con un desconocido. Este le pregunta que si él es el profesor Alberto Alzate Patiño, a lo que claramente responde que sí. Entonces, al él responder, el señor le dispara, el primer disparo le hace en la barbilla, el cual astilla el cráneo, luego el cuerpo cae a la sala de su casa y este descarga 2 veces más y emprende la fuga. En la cuarta y última historia encontramos a María, la memoria, el grito y la tierra, que fue escrita por Rocío González. En esta historia cuentan sobre una mujer que vivía en Armenia, pero por la escasez que había allí, se fue para San José. Allí ese lugar le parecía demasiado bonito y como para vivir allá, pero se empezó a inundar de dinero, fiestas, peleas de gallos y demás. Entonces pues se empezó a tornar como un poco
feo para vivir. Poco después ella empezó a sentirse mal, fue al médico y allí le dijeron que estaba embarazada y que era un embarazo de alto riesgo. Así que se fue para Bogotá y allí, pues también por la escasez de dinero, tuvo que vivir debajo de un puente. El puente lo cerraron y tuvo que devolverse junto a su hijo para San José. Allí volvió a tener contacto con el papá del niño, el cual era extranjero y quería como retomar el tiempo con su hijo y llevárselo para de donde él era para darle un mejor futuro, pues ya que junto a ella no le podía dar un buen futuro. Después de unos meses, María conoció a un muchacho que se llamaba Manuel. Junto a él crearon una tierrita, trabajaron mucho por ella y la llamaron Santa Rosa. Con la llegada del nuevo comandante, sus sueños empezaron a derrumbarse de a poco y en ese entonces ancianos, niños, mujeres embarazadas tenían que trabajar largas jornadas por intereses absurdos para abrir caminos por la selva. Y en ese tiempo María estaba embarazada, ya estaba en sus últimos días. Entonces ella habló con Manuel y le pidió que hablara con el comandante para que la dejara ir a descansar. Él habló con el comandante y este le dijo que trabajara por 2 días más y se podía ir a descansar. Al día siguiente ella fue a trabajar normal. Después, en un momento de descanso que tenían, fue a buscar sus onces, pero unas muchachas que estaban por ahí donde ella había dejado sus onces le dijeron que unos milicianos se las habían comido. Ella tenía hambre, estaba de mal genio, cansada, enferma, así que buscó a estos milicianos y les reclamó, les dijo unas palabras que pues los ofendieron. Ellos la agarraron del cabello, empezaron a romperle la ropa, abusaron de ella y llegó una miliciana, la cual pues no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, pero ellos la obligaron a que tenía que ayudarlos a sostenerla para que ellos pudieran abusar de ella. Ella se rehusó y le dispararon en una pierna. Y mientras, bueno, le dijeron que tenía que sostenerla mientras ellos con un bisturí cortaban sus partes íntimas. Ella en ese momento empezó a sentir dolores de parto y había mucha sangre. Entonces la miliciana pues no quería estar más ahí, salió corriendo, pero la apuñalaron también en la pierna y eso no fue impedimento para que ella corriera donde se encontraban otras personas, otro grupo, para ayudarlos. Y el comandante, como en una rara indignación, le dijo al esposo, a Manuel, que se la llevara y atendiera a la esposa, pero que no salieran del caserío si no los mataba. En la casa, ella le pidió a Manuel que desinfectara el cuchillo de la cocina y mientras él hacía esto, ella le pedía a su cuñado de 8 años y le imploraba que la ayudara. Y el niño, pues sin saber qué hacer, nada, solamente le decía que si era necesario, que lo mordiera. Cuando la niña nació, su carita estaba llena de moretones y ellos fueron ellos tuvieron que irse para San José a ver si allí podían atender a la niña, pero en el hospital no tenían pediatra. Así que con la ayuda del ejército, en una avioneta se fueron a ver si podían de alguna manera salvarla, pero pues no lo lograron. Y pues lo que María estaba en el hospital y no lograba recuperarse,
ella se escapó del hospital y, y se fue a vivir en la casa de una amiga con Manuel. Allí les enviaron en una bolsa los dedos del niño, del cuñadito de María, y pues ese niño no sabía qué era lo que estaba pasando en ese momento. Tan solo tenía 8 añitos. Manuel entró como en un colapso y se refugió en el alcohol y sentía que pues ya la vida no tenía ningún sentido. Él muchas veces llegaba a tratar mal a María, a decirle que todo era su culpa, que las cicatrices que ella tenía le recordaban los hombres que habían pasado por ahí. Muchas veces le reclamaba que por qué ella había permitido que ellos la jodieran así y le hubieran matado a su niña. María llegó un momento en el cual dijo que ya no iba a aguantar más, como ya no iba a llevar más cargas que pues no tenía por qué llevar, y decidió refugiarse en Dios. Ella pensaba irse junto a un grupo armado con tal de buscar venganza para la celda, y pues a este grupo lo asesinaron, entonces no alcanzó a irse, así que se refugió totalmente en Dios. Y Manuel, él no pudo salir de ese hueco donde se encontraba, pero ella, gracias al teatro, pudo como salir de eso, mejorar tanto su vida como también personalmente. Y ahora pues tiene 2 hijas y una vida normal. Tiempo después, pues ella volvió a encontrarse con aquella miliciana, aquella de esa situación, de ese momento tan atroz que tuvo que vivir, y ella le pidió perdón, a lo que pues ella dijo que no era su culpa. La perdonó y se volvieron muy buenas amigas. Y el teatro no fue solamente un refugio para ella, sino para muchas personas, tanto personas que fueron violentadas, víctimas, como también victimarios. Este libro termina demostrando cómo el arte, cómo el teatro les sirve a paramilitares, guerrilleros y víctimas para salir adelante, para exorcizar sus demonios, para ellos dejar todo lo que les ha afectado a un lado y seguir adelante, ver cómo su futuro puede mejorar y cómo pueden ayudar también a otras personas para salir adelante, porque son muchas las personas que han sufrido, que han tenido que pasar por situaciones atroces y muchas veces se ahogan y no saben qué hacer. Este proyecto nosotros lo hacemos con el objetivo de que conozcamos y nos concienticemos, dejemos de lado el síndrome del estudiante mediocre y del ciudadano mediocre, que dejemos de lado todas aquellas cosas de quizá miedo o quizá de que no nos importa, y le demos una oportunidad a la vida, a la paz, y que nos concienticemos, que no dejemos todo sepultado en el olvido. Quiero compartirles esta frase de Nelson Mandela, que a mí personalmente me gusta mucho, y dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor.